11 de la mañana, 44 minutos. Bueno, vamos a recibir en la telefónica a Marcela Romero, presidenta de ATA y fundadora de la Casa Trans. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Agostina, Luis de La Streaming y Pablo te saludamos acá en FM La Finur San Luis. Hola, buenos días ahí a todas, todos y todes. Un gusto y bueno, muy contenta por la invitación. Un placer, Marcela. Bien, Marcela, es un placer siempre. ¿Cómo estás, Agustina? Bien, ¿Cómo bien, andás? un placer. Marcela, bueno, queríamos no dejar de tocar el tema. Ya en lo que va de abril, 15 personas con récord de violencia contra las personas trans, que ATA hizo un descargo público de eso y bueno, queríamos que nos interiorices en el tema. Sí, a ver, yo creo que la violencia recrudeció en nuestro país. Yo creo que hay una falta de prevención de parte de las autoridades en el tema de la violencia en general, ¿no es cierto? Pero vamos a dividir la violencia de género que recibimos las mujeres trans por tener una construcción femenina. Y yo creo que esto pasa en todo el país, ¿no es cierto? El tema de los dispositivos que no funcionan, de los juzgados que no actúan rápida como tendrían que actuar. Ustedes fíjense con este tema de la pandemia, en menos de 2 horas un juzgado dictamina que las clases, todo el tema de las clases, y vos vas a hacer una denuncia por violencia de género y tarda 2 años para que un juez dictamine alguna sentencia. Es raro eso, ¿no es cierto? Porque creo que los dispositivos tendrían que funcionar rápido para poder prevenir la violencia que recibimos las mujeres en nuestro país. Y como ustedes vieron el informe, sí, hay compañeras que fueron quemadas por su pareja, crímenes, el último que no me acuerdo bien, Mendoza, donde se encontró la compañera Josefina Cruceño, sí. Se encontró en una zanja donde fue asesinada. La violencia es muy fuerte, estamos recibiendo, yo creo que no solamente de la sociedad, sino también una violencia institucional. Y cuando hablo de una violencia institucional, hablo de estos dispositivos que no funcionan, ¿no es cierto? Porque cualquier mujer que va a hacer una denuncia necesita la contención del Estado, necesita equipos que estén preparados para contener y, por supuesto, un juzgado, una fiscalía que funcione rápido, así como funcionaron con los decretos ahora en la ciudad de Buenos Aires, a favor del gobierno de la ciudad, tendrían que ser rápidos también para solucionar los problemas de las mujeres cuando son violentadas, amenazadas, para poder prevenir esa violencia. Yo creo que hay un tema en los juzgados que no están trabajando como tendrían que trabajar a la par de la sociedad civil. Lo sumo a Luis, que está vía streaming, Marcela. Luis. Marcela, buen día. Mi consulta tiene que ver con que si vos crees que estos momentos de aislamiento, con estas medidas restrictivas donde la gente tiene que quedarse en su casa, todo esto potencia o recrudece quizás la violencia doméstica y en este caso, la violencia contra mujeres trans también. Sí, es una violencia. Fíjate que los últimos crímenes que hubo fueron de mujeres trans asesinadas por sus parejas. Yo quiero que la sociedad sepa que a las personas trans también nos afecta la violencia de género, ¿no es cierto? Sí. Que nos afecta la violencia en nuestras parejas, la violencia que recibimos cotidianas del Estado. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue desnudar el tema de la violencia y poder trabajar con el Estado el tema de la inclusión. Yo en muchos casos veo a nivel nacional las áreas de la mujer, la dirección de la mujer o algún espacio que la mayoría de las provincias están,
pero realmente no se incluye a las mujeres trans dentro de esos espacios, ¿no es cierto? El área de la mujer y género. Falta la palabra diversidad. Lo que no se escribe, lo que no está, no existe. Entonces, creo que hay que empezar a abrir ese abanico de la diversidad. En el tema de mujeres, hay una diversidad de mujeres, ¿no es cierto? Yo creo que muy pocas veces escuchamos hablar de las mujeres lesbianas. Claro. Y hay una violencia también interna entre la población de mujeres lesbianas, pero no se habla, no se dice, ¿no es cierto? Entonces creo que los espacios del Estado tienen que abrirse a esa diversidad, ¿no es cierto? Incluir dentro de su estrategia la prevención en el tema de denuncias. Como ustedes saben, muchas veces no se denuncia por vergüenza, por miedo, por un montón de cosas, pero eso no puede suceder porque vemos que el efecto de todo eso, ¿cuál es? Son los crímenes de odio, los asesinatos de las mujeres. No podemos tener miedo ni vergüenza de ir al Estado a que no puedas, entre comillas, solucionar ese problema. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con un Estado machista, patriarcal, un Estado en la cual no da la atención que tiene que dar, no tenemos una buena recepción cuando llegamos a esos espacios. Muchas de nosotras, yo digo, no nos acostumbramos, porque no nos acostumbramos a esta violencia, pero el Estado lo que hace es no acercarnos, a que podamos acercarnos a hacer la denuncia. Al contrario, no lo hacemos, nos escondemos y después terminamos asesinadas por nuestras parejas. Marcela, ahora el 9 de mayo ya va a ser 9 años de la ley de identidad de género. Y bueno, vos sos una de las precursoras que ha peleado y ha luchado para que nosotras las personas trans tengamos nuestro DNI. Pero también falta mucho, ¿no es cierto? Falta una ley integral trans. ¿Cómo se... Este fin de semana Flor de la B dio un mensaje que a mí en lo personal lo toqué y lo viví y lo sentí como que lo debe haber sentido todas las personas que hemos sufrido discriminación. ¿Cómo vamos a poder llegar a que eso se pueda cumplir? Sí, yo siempre dije que la ley de identidad de género vino a cubrir el 30% de las necesidades de las personas trans. Falta un 70%. Nosotras presentamos la ley integral trans, que es una ley abarcativa, que es una ley donde nadie y ningunes quedamos afuera de los derechos que nos corresponden, de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Es una ley donde protege desde la niñez, adolescencia y adultas mayores, porque si no quedamos las adultas mayores afuera. Yo siempre digo que para el Estado pareciera que las mujeres trans nacemos a los 18 años. Claro. Todas las políticas públicas que tiene el Estado son para mujeres de 18 años, ¿no es cierto? Nosotras no nacimos a los 18 años. Entonces, la ley integral trans abarca y beneficia y repara tantos años de exclusión social. Ahora, nosotras felicitamos al señor presidente por el DNU del cupo laboral, de la inclusión de personas trans dentro del Estado, pero siempre hay un grupo mayoritario que va a quedar afuera, ¿no es cierto? Que son las mujeres trans mayores de 30 años o 35 años que no ingresaron al circuito educativo, no ingresaron a espacios sociales donde pudieron pudieron acceder a otro beneficio. Y yo creo que hay que reforzar la ley del cupo laboral. Yo creo que no es solamente el cupo laboral, es la vivienda, es la salud, es el acceso a la reparación, a una pensión a las mujeres adultas mayores de 45 años que vivieron la dictadura militar. Todavía tenemos un Estado que no reconoce las violaciones a los derechos de las personas trans en la dictadura militar. Más de 300 mujeres, yo soy parte de esa época de la dictadura, que no fue reconocido las torturas, abusos y sometimientos que recibimos de parte
de un gobierno militar autoritario. Entonces yo creo que hay que ir reparando para poder realmente la comunidad trans vivir en un estado donde haya una inclusión real. Así es. Y yo creo que vos recién decías el tema de Florencia y todo lo que se vio. Sí. Yo creo que cuando hay que hacer los cambios, en este caso de los cambios de culturales en la cual estamos viviendo, hay que hablar de la realidad, ¿no es cierto? Hay que hablar del machismo, hay que hablar del patriarcado. ¿Qué es el machismo y por qué el machismo nos somete a las mujeres a seguir haciendo lo que el machismo quiere, lo que el patriarcado somete? Y explicarle a la sociedad que el machismo está en el Poder Judicial, está en el Estado, está en todos lados. Entonces, ese machismo nos hace mal a las mujeres, porque nos somete a no poder decidir cómo una quiere vivir. Y nadie te puede venir a decir si vos tenés pito o no tenés pito, porque esa es mi vida personal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que muchas veces las personas son políticamente correctas y según en el espacio donde están. Todas no somos las personas que están en la televisión, ¿no es cierto? No estamos todas en la televisión. Y entonces hay un porcentaje muy alto de mujeres trans que todavía nos dicen cosas en las calles, nos humillan, solamente nos ven como penes caminando, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de violencia, la violencia verbal es muy fuerte y la violencia verbal también mata. Así es. ¿No es cierto? Porque es muy fuerte cuando te agreden solamente por tu construcción o por tus genitales. Y el machismo está atrás de eso, ¿no es cierto? Esta cosa que es, si tenés genitales de hombre, no sos mujer, ¿no es cierto? Y el machismo te lleva a lo mejor, en algunos casos, a convencerte que tenés que tener vagina para ser mujer. Entonces, y yo creo que en Argentina tenemos la mejor ley del mundo, en donde no es necesario acceder a una cirugía para poder tener tu identidad. Entonces, hay que desconstruirse y descolonizarnos. Muy bien, porque Marcela. Las cosas que nos han metido en la cabeza es terrible, ¿no es cierto? Esta cosa que es, si no sos 90, 60, 90, no sos la mejor trans, o no sos trans. Para ser una trans tenés que pasar por un concurso de belleza, y no es así, ¿no es cierto? Nosotras tenemos que valorarnos y podemos mostrarle a la sociedad que podemos hacer un montón de cosas. Que somos capaces. Que estamos capacitadas y que hay un problema que es la discriminación que no nos deja avanzar. Y eso lo estamos rompiendo con la ley de identidad de género, con el cupo laboral, con un montón de cosas, con la ley integral trans, ocupando lugares de tomas de decisión y poder cambiar esa cultura. Es así. ¿no? Yo siempre digo al Estado, no quiero que me vean como diferente, no soy diferente, yo no quiero una ley de cupo y tengo que esperar 4 años más para hacer la ley para poder acceder a una vivienda y 4 años más de otro gobierno para poder ingresar al circuito educativo. Son años y años y nos vamos muriendo y no podemos recibir y poder disfrutar de una democracia real, igualitaria. Es así. Marcela, queremos agradecerte por tu tiempo y tu predisposición. Hasta la próxima. Gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias a usted y a todos sus oyentes y bueno, espero ir a San Luis. Te esperamos. Y ver a mi compañera Gemma Rosales y a todo el equipo ahí, a ustedes también y pasar por la radio. Esperamos un beso en el grande piso. A todo San Luis. Gracias, Marcela. Chao, hasta luego.